En términos de actores, bueno, los más relevantes sobre todo, estamos con 9 bancos, la Corporación Financiera Nacional, el Banco del Pacífico, bueno, tenemos un Fondo Nacional de Garantía que todavía es pequeño, pero que lo queremos fortalecer como un instrumento fuerte. Otro desafío que tenemos y que quisiéramos comentar, el Banco Nacional de Fomento, el Banco Ecuatoriano de Desarrollo, el BIES, que es el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el Banco Ecuatoriano de la Vivienda, el Programa Nacional de Finanzas Públicas, el IESE, que es una más bien institución preparada no para captar, sino para colocar sobre todo crédito educativo. La CFN, que es la banca pensada en las grandes apuestas nacionales, ha tenido una participación muy activa. Lo que vamos a ir viendo ahora a partir de este banco es el gran crecimiento, no solamente su especialización, sino la dinámica que ha tenido en periodo de gobierno. Ustedes pueden ver en la gráfica, el gobierno empezó en el 2007. En la etapa previa vamos a ver niveles muy bajos, vamos a ver a partir del 2007 en general un crecimiento de la participación de los bancos muy importante. Bueno, ahí vemos básicamente el caso del banco de la Corporación Financiera Nacional con una inversión de 581 millones de dólares y vamos a tener una cobertura básicamente nacional. Se quintuplicó, ¿no?, la inversión de la Corporación Financiera Nacional. Sus inversiones apuntan sobre todo a la transformación de la matriz productiva con énfasis en los sectores productivos prioritarios, y aquí vamos a estar atentos, y esa es toda una discusión y tenemos con toda transparencia que decir que tenemos todavía mucho que caminar en ver los indicadores, en cómo conectar el sector real con el sector financiero. Este tema, ¿no?, como es en los detalles, está el ángel o el demonio, por ahí es la discusión. Pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos el empate en que los sectores productivos, sobre todo de definición de política pública, nos digan a qué áreas debemos trabajar y sobre todo tengamos conjuntamente la capacidad de apoyar la generación de proyectos, de construir una demanda concreta, consolidada, porque puede haber la idea y la necesidad, pero no existe el proyecto, y eso para nosotros es un cuello de botella y un desafío que enfrenta la Corporación Financiera Nacional actualmente. Ya vamos a ir la reforma por dónde va y los nuevos roles que tiene. Es el fondo, unos pocos datos, no voy a reparar mucho, pero esa es otra discusión que nos interesa, porque como Ecuador hemos estado privilegiando mucho los temas, sobre todo crediticios. Nos falta avanzar y consolidar los otros instrumentos financieros, ¿no? Y hemos empezado con un fondo reformado de un fondo previo que estaba prácticamente de muy bajo perfil. Queremos mejorar ese perfil y queremos ver la experiencia internacional, el manejo de este instrumento que tratará de crear incentivos en la banca privada, ¿no? No solo el crédito directo, sino tener estos instrumentos para apuntar al desarrollo de los otros sectores manejados también por la banca privada. Bueno, aquí varios de los resultados de la Corporación Financiera. En efecto, con esas inversiones tenemos muchos resultados en términos de empleo, de industrias y empresas innovadoras, de temas que apoyaban también comercio exterior, conservación de medio ambiente, pero estamos claros que apenas empezamos. Nosotros todavía tenemos una agenda pendiente de profundizar en el impacto de esta gran corporación
en el financiamiento, como he dicho, de estas líneas vanguardistas que señalamos como necesarias para el desarrollo nacional y su potencialidad de independencia mínima, digamos, que nos proteja de la volatilidad del mercado internacional y que a la vez también nos apoye en la balanza de pagos, sustituyendo importaciones o promoviendo exportaciones clave. Luego está básicamente el Banco Nacional de Fomento, que es el otro gran banco que tenemos. Este tiene capacidad de captación. Vamos a ver que ha avanzado, pero aquí nosotros sí tenemos mucho trabajo que hacer. Este es una banca multiservicios, pero tiene un techo. Entonces hemos hecho un techo bajo $100,000. Este es el banco llamado a ir a los temas de inclusión financiera, sobre todo. Esta va a ser su especialidad, pero ahí enfrentamos los temas de la especialización sectorial. Este es un banco que intentamos que vaya profundamente a intervenir en el sector agropecuario bajo montos de 100,000. Entonces, tiene que levantar metodologías muy especializadas en los temas de inclusión financiera, en los temas de manejo de riesgo. Ahí los temas de innovación son claves, de lo que nos hablaba el colega que presentó la ponencia anterior. Tenemos que ser muy activos en la innovación, de pensar cuáles son los instrumentos, programas adecuados, porque aquí sí vamos a tener una variedad y una heterogeneidad de actores en ese mundo de lo que llamamos inclusión financiera. Entra el sector rural, el sector urbano, con muchas diferencias. Entonces, ahí hay muchas estrategias de instrumentos. Algunos los hemos desarrollado. Voy a dar solo un ejemplo. Por ejemplo, la capa más baja, al nivel de profundidad mayor, que es la población, por ejemplo, que recibe el bono de desarrollo humano. Es el caso de la transferencia monetaria que muchos de sus países tienen. Se creó un producto específico para este sector que se llama Crédito de Desarrollo Humano, y en realidad era un anticipo de un año. Primero lo hicimos de 2 años, de la transferencia. Este resultó bastante efectivo en términos de suplir una necesidad que de otro modo era casi inviable. De acuerdo a los estudios de evaluación que hemos hecho, más de percepción de las personas en esta situación, es de altísima aceptación. Se considera que han mejorado sus condiciones y más del 70% está dispuesto a volver a apelar a esa posibilidad. Entonces, fíjense, una población en situación de mucha pobreza, tal vez el tope de la población en términos de profundidad a donde querríamos llegar, que lo único que tiene como ingreso más estable es la transferencia monetaria, que en el caso ecuatoriano es $35. Ellos, en su evaluación, en su lógica popular, digamos, en su lógica natural, hacían la evaluación de costo-beneficio, y en verdad los resultados, según sus propias informaciones, era que les fue muy bien. O sea, preferían recibir el anticipo, que lo llamamos nosotros crédito, y gestionar sus actividades, y sus retornos eran mejores en la mayoría de los casos, por supuesto no en todos. Básicamente, y ahí vamos a tener resultados por sectores económicos, diferenciado por sectores económicos, les iba mejor a los urbanos que a los rurales, lo cual ya sabemos, porque las condiciones de recuperación en el sector rural son mucho más complejas. Ahí hay que desarrollar más instrumental. Pero en todo caso es solo para ejemplificar, porque tenemos varios programas, pero bueno, no podemos ser exhaustivos en términos de la explicación de los distintos programas. Las captaciones de este banco, si bien han crecido, como podemos ver, todavía falta mucho por hacer, porque parte de la explicación de ese crecimiento también son las captaciones de los propios recursos públicos. Ecuador fue muy activo en usar sus reservas,
sobre todo en momentos de ciclo bajo, para activar el crédito y la banca pública. Entonces, eso es lo que vamos a ver como resultado en ese gráfico que buscamos allí. Entonces, queremos que esa subida, que ese mayor desempeño se base más en captaciones de ahorros que en los recursos públicos. El Banco del Estado en realidad es un banco que tiene un rol fundamental. Ha sido un banco muy activo. Podemos ver también la importancia que va adquiriendo en el tiempo su inversión y sus colocaciones. Es un banco que está pensado ser un banco de los gobiernos seccionales, apoyando sobre todo a los municipios, consejos provinciales y próximamente ya a las juntas parroquiales, que en nuestro caso es la célula más pequeñita, la unidad política más pequeñita administrativa que tenemos. Entonces, este es el banco que financia y que apoya la descentralización y la financiación de obras básicas de infraestructura en las comunidades. Ahí vamos a ver cómo se coloca su cartera y básicamente en el sector económico el mayor porcentaje está colocado en viabilidad, en apoyo a la viabilidad, sobre todo los consejos provinciales. En el caso del sector social, la mayor inversión y apuesta va a ser en saneamiento ambiental, lo cual de paso vale decir, para nosotros ha sido un instrumento de política fundamental para combatir pobreza. Sin inversión en agua y saneamiento no podríamos hacer nada, y nuestra inversión en ese rubro ha experimentado un incremento fundamental. El aumento en crédito es 4 veces, me parece, ¿no? El crecimiento del crédito a gobiernos municipales para temas de agua y saneamiento, casi 4 veces. Entonces vamos a tener ya resultados reales en pobreza por necesidades básicas insatisfechas, sobre todo, vamos a tener un efecto positivo muy importante. Este es el caso de cómo se conjugan las acciones de las políticas públicas de gobierno central con las políticas de los gobiernos seccionales, usando a la banca pública como un instrumento efectivo. Y bueno, vamos a ver ahí elementos de impacto en los beneficiarios: agua potable, alcantarillado, viabilidad, equipo caminero. Entramos al caso del BED. Nuevamente lo que vamos a ver en el gráfico es el incremento importante que hemos hecho en la colocación de créditos. Este es un caso particular porque este banco, que es muy pequeñito, básicamente estaba apoyando a la oferta de vivienda social. O sea, no es un crédito hipotecario al beneficiario final, sino al oferente de los proyectos de vivienda. Vamos a ver al BIES que les comentaba. Este es el banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que jugó y está jugando un rol muy importante. En realidad ha pasado a ser un actor fundamental en el sistema financiero, usando el ahorro, ¿no es cierto?, de los afiliados, supliendo una necesidad muy importante en el país y que, como les decía, no había sido satisfecha por el sistema financiero privado. Entró ahí sí a competir y a ser un actor relevante en el mercado hipotecario, tanto que el sector financiero privado se puso nervioso, preocupado, pero tampoco daba una salida. Entonces, finalmente hemos tenido que llegar a un entendimiento y el sector privado está generando iniciativas también en el campo de la vivienda, pero ese es un desafío para nosotros: cómo lograr apoyar a la construcción de mercado, no solo hacernos cargo de un mercado que no atendía de todas maneras el sector privado, pero cómo ser más activos en la construcción de ese mercado, que la banca privada también apueste para los recursos, poderlos usar más concentrada y focalizadamente en la vivienda social. El crecimiento
de este banco ha sido muy importante. Bueno, los datos absolutos no les va a decir mucho, más bien vamos a hacer los históricos, pero ahorita es uno de los bancos más importantes. De hecho, capta más de la mitad del mercado, digamos, de la colocación en el crédito hipotecario. Ahí vamos a ver préstamos quirografarios, también los prendarios, pero estos tienen otro uso. Lo fundamental, sobre todo, son los quirografarios y los de vivienda, los hipotecarios. Ahí notamos el crecimiento en colocación, que incrementó 64%. Fue en realidad una apuesta también macroeconómica muy importante, porque fue una movilización de recursos, una inyección de recursos que apoyó la dinamización económica en el Ecuador, que como ustedes tal vez conocen, o para aquellos que no, el otro año crecimos al 8%. Este es un crecimiento muy importante, es el tercer país que más ha crecido en la región. Parte de las explicaciones están en estas apuestas. La banca pública realmente apostó a una reactivación muy profunda, muy importante en un sector que genera tantos efectos multiplicadores en ingreso y en empleo como el sector de la construcción de vivienda. Entonces, esto fue importante. Este es también un programa para nosotros estratégico, no tanto por la escala, el volumen todavía es inicial, se llama Programa de Finanzas Populares. Actualmente, y por una ley que hemos aprobado el año pasado, se va a constituir una corporación especializada en finanzas populares, que va a ser una banca de segundo piso, que va a fortalecer toda la red, ¿no?, de intermediarios financieros en el campo de finanzas populares, que son las cooperativas, las asociaciones, bancas comunales, que en el caso ecuatoriano son muchísimos, ¿no? Bueno, las cifras cambian porque todavía no hemos madurado un sistema de información adecuado. Ahora hubo de estar más filito, pero al menos 4.000 por ahí, si depuramos, pero es una buena cantidad de instituciones financieras operando en las localidades. Entonces, para nosotros, como diseñadores de política pública, por ejemplo, este es un campo de institucionalidad privada, nosotros la llamamos finanzas populares para diferenciar del sistema bancario, pero que es clave para apoyar la política pública. Entonces, aquí están las diferenciaciones de cuándo queremos dar crédito directo como banca de primer piso en el caso de Banco de Fomento, y cuándo queremos simplemente ser banca de segundo piso y apostar con instrumentos a promover institucionalidades que están funcionando bien. O sea, va a ser mucho más fácil y menos costoso y más eficiente socialmente hablando que sea una red de instituciones que están en las distintas institucionalidades, donde nos costaría mucho por nuestras economías de escala llegar a los sitios más distantes. Podemos aprovechar este entretejido de institucionalidad que ya existe. Entonces, aquí tenemos muchas ventajas comparativas, ellos ganan ventajas comparativas curiosamente y tienen deseconomías de escala, porque la aportan con la información muy especializada, muy localizada de sus clientes, y sus propios sistemas de manejo y control de riesgo lo hacen instituciones muy interesantes como instituciones y como operadores también de servicios financieros. Pasamos, bueno, estos son resultados, tiene también resultados importantes. Notamos también el crecimiento desde el 2008 hasta el 2011. También focalizado en los temas de inclusión financiera. Tenemos otros instrumentos también ya más macroeconómicos para la inclusión, como que nos apoyan, ¿no es cierto?, como el Sistema Nacional de Pagos, que ya está desarrollando el Banco Central y que permitirá la interconexión ya
de toda la red de intermediarios financieros, porque cuando discutimos aquí en los foros, normalmente hemos estado acostumbrados a hablar solo de los grandes bancos, tanto de la banca pública como de la banca privada, pero no tenemos información, no tenemos adecuada regulación, ni siquiera un adecuado control en este mundo de las finanzas populares, donde emergen, más allá de la voluntad y la decisión política, muchas instituciones. Entonces, nosotros estamos intentando entrar a este sector que, como digo, no es menor, con mucha importancia, y para eso ya el sistema de pagos del Banco Central está intentando incluir a todos estos actores históricos, pero no reconocidos o visibilizados en la política en general económica, como actores y operadores importantes registrados en el Banco Central, para bajarles costos administrativos, para mejorar su interconectividad, para poder reportar la información sobre sus actividades, para que cuenten también con instrumentos adecuados como los que veíamos, un fondo de garantías especializado de depósitos, un fondo de liquidez también especializado, porque tienen otras dinámicas y otros tiempos. También hemos utilizado como otro instrumento muy importante la inversión doméstica, y lo que les comentaba, hemos utilizado mucho una parte de las reservas en las apuestas a la banca pública y a sus líneas de financiamiento. Bueno, los grandes retos son hacer una acción articulada entre toda la política pública sectorial y la política de financiamiento público. Este es un desafío no menor, porque no solo es tema de decisión política, de voluntades, sino tenemos que tener los instrumentos, los protocolos, los procesos, y este es algo que debemos profundizar. Tenemos que mejorar los modelos de gestión, ¿no es cierto? Hemos tenido mucha duplicidad en el pasado de intervenciones, bancas que estaban dando a los mismos clientes o a los mismos del sector privado, en fin, algunas duplicidades. Por tanto, necesitamos una arquitectura institucional más eficiente y una redefinición de roles en el marco de la nueva institucionalidad. Este diagnóstico breve de cómo hemos operado, incluso en nuestro mismo gobierno, nos llevó a tomar decisiones para reestructurar la banca pública y los roles. El pedido del presidente y en la discusión con el equipo económico y los presidentes de los bancos, la discusión fue cómo optimizamos la institucionalidad pública dedicada a financiamiento, porque la realidad, a más de que las he enseñado, era que teníamos alrededor de 19 institucionalidades dedicadas al financiamiento desde el sector público, como digo, sin roles a veces demasiado claros y muchas duplicidades, y en una economía como la nuestra esto era demasiado. Entonces el presidente nos pidió optimizar ese arreglo, especializar en lo que cabe, ¿no es cierto?, no a los extremos, porque por ganar eficiencia en especialización perdemos eficiencia en los temas de escala. Entonces repensar todo el tema de la banca pública.